Bienvenidos, Bienvenidas aquí Miguel Espigado, y Alberto Torres Blandina en El Cura, y El Barbero, un podcast sobre literatura española. principalmente. Hoy hablaremos del libro de buen amor, el One Hit Wonder de Juan Ruiz, más conocido como el Arcipreste de Ita. De hecho, casi todo el mundo lo conoce como el Arcipreste de Ita y hay gente que no sabe que se llama Juan Ruiz. Yo creo que porque Juan Ruiz hay muchos. De hecho, yo siempre pongo mi segundo apellido, Blandina, porque solo en mi pueblo, Sagunto, conocí a 3 Albertos Torres, además de mi Bueno, padre, vamos. Vale, sí, no creo que esto le importe a la gente. Lo que le importa a la gente es que cuando acabemos este capítulo sabréis responder algunas preguntas. ¿Cómo cambia en esta época la idea del mundo como valle de lágrimas a fuente de placer? ¿Y por qué el arcipreste de Ita hizo una obra con tanto contenido sexual si el objetivo, según afirma el propio autor, era criticar el amor sexual? ¿Es el libro de buen amor una obra feminista? O al menos alejada de la misoginia habitual de su época, que ya era bastante. ¿Cómo es la mujer perfecta según el arcipreste? ¿Comieron Eva y Adán manzanas realmente? ¿Era virgen la virgen? ¿Y por qué los curas católicos no se pueden casar? En breve responderemos a todo esto y a muchas cosas más, pero empecemos por el principio. Juan Ruiz, arcipreste de Ita, vivió en el siglo XIV y sabemos muy poco de él. Su obra es realmente curiosa, sobre todo porque pertenece al mester de clerecía, a la literatura hecha por los clérigos, pero su tema está bastante alejado de las obras religiosas. En efecto, el libro de Buen Amor bebe de muchas fuentes y solo algunas son religiosas. Sus orígenes literarios van desde los apólogos latinos y orientales hasta los fabliaux, que eran breves poemitas narrativos populares franceses de contenido erótico y humorístico, casi siempre protagonizados por personajes reales y vulgares. Por ejemplo, está el Flaviaux de El niño que se deshizo con el sol, que cuenta cómo la esposa de un mercader, cuando éste estaba de viaje, se quedó encinta de un bachiller y tuvo un niño, y al volver su marido de sus viajes, pues se lo presentó así. Ay, señor, dice la mercadera, una vez estaba apoyada ahí arriba, en vuestro balcón, muy doliente y apenada por vuestra demora, con la que yo sentía un gran desconsuelo. Era invierno y nevaba muchísimo. Hacia el cielo miraba y yo, que no sospechaba nada, por desgracia recibí en mi boca un poco de nieve, que estaba tan dulce que ese hermoso niño concebí, solo con un poquito que recibí. Pues teniendo en cuenta que la mujer se quedó embarazada con un copo de nieve, ya se entiende cómo puede acabar un relato titulado El niño que se deshizo con el sol. A ver, espera, yo no lo... O sea, ¿cómo acaba? A ver, si el niño ha sido concebido por inseminación de copo de nieve... O sea, vale, la mujer miente al hombre y el hombre se carga al niño y dice que ha sido el sol o algo así. Yo entiendo que un niño concebido con un copo de nieve debe ser de una materia, pues, derretible por el sol. Claro, pero entonces no le estaba engañando la chica al chico. Pues si queréis saberlo, la respuesta está en vuestro clásico favorito, el libro de Buen Amor. En fin, en esta tradición se basa el arcipreste. Si lo comparamos con otro clérigo, con Gonzalo de Berceo, que escribió en el siglo XIII, un siglo antes, veremos una gran diferencia entre el memento mori, que se ve en la obra del primero, o sea, nos vamos a morir, así que cuidado, acabarás en la fosa más oscura del infierno, ¿no? Y el carpe diem de Juan Ruiz, es decir, aprovecha el momento que cualquier día te vas al hoyo. Los dos saben que se van a morir, pero cambian radicalmente la perspectiva, porque todo en la vida es cuestión de perspectiva. La vida como valle de lágrimas, pues cualquier goce puede mandarte al infierno, a la vida como locus amoenus, un jardín con sus frutales, su río y su césped, donde dormir la siesta y retozar. O remitiendo al libro, concretamente a un pasaje que narra la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, podríamos hablar de la vida como carnaval o como cuaresma, porque cada uno de estos personajes, ¿no, Alberto? Sería una alegoría de estas fechas, podría ser. Ujú. Bien, pues podríamos ver la vida como fiesta, baile, disfraz o como ayuno y rezos, un poco las dos caras del ser humano. Por un lado la lúdica, Doña Carnaval, Don Carnaval, y por otro lado la seria, que sería Doña Cuaresma. Pero en cada época y cultura pues se pone el énfasis en una. Para Berceo la vida es un asunto muy serio. Sí, para el arcipreste es como que va, no es para tanto la vida.
Berce es más rollito talibán, ¿no? La vida, pues muy seria, muy oscura, muy recta. Sí, luego, por ejemplo, pues los hippies, no, pues la vida es todo de colores, ¿no? Y luego vienen los emos, para los que todo es muy serio, poca broma con los emos, ¿eh? Claro, pero luego están los popis, ¿no? Los indies, que no, que todo es guay, ¿no? Pero bueno, es lo mismo de siempre. Tu colega el pesado que siempre se queja porque, ¿no? Te sienta a la hora del café o de la cerveza y te cuenta que todo está mal, que su vida está mal, aunque nunca hace nada por cambiar. No sé si tú tienes a un colega así, seguro todos tenemos a ese colega. Yo soy tu colega, sí, Alberto, no me jodas, me veo totalmente reflejado. Y luego está el colega divertido, ¿no? Con el que te encanta salir de fiesta. Pero bueno, sí, son dos formas de ver y entender la vida que a veces son sociedades enteras, ¿no? O sea, yo estaba pensando en el franquismo, ¿no? Que todo era muy serio, por el catolicismo tal, y luego llega, ¿no? La movida madrileña, donde todo de pronto, ¿no? Sería pues el carnaval. Pero bueno, este cambio de mentalidad se entiende porque estamos ya en el siglo XIV y está a punto de finalizar la Edad Media. Y la sociedad ha evolucionado poco a poco hacia el individualismo y las ganas de bailar samba en cualquier carnaval frente a la mesura, la contención y la religiosidad anteriores. Siendo la obra de un clérigo, lo curioso es que el hilo conductor del libro de Buen Amor son las aventuras amorosas y sexuales del autor, casi todas fracasadas, hay que decir que no va de guay como muchos tíos que yo conozco, contadas en primera persona. El yo, ¿no? Que empieza a reivindicarse. Lo que a mí más me gusta del libro es que Juan Ruiz dice al principio que lo ha escrito para prevenirnos contra el loco amor, o sea, el amor sexual, que son los que irían al segundo círculo del infierno de Dante, ¿no? Por lujuriosos. Y es una reivindicación del buen amor, o sea, el amor a Dios, el amor platónico. Nos dice que los ejemplos del libro han sido escritos para que el lector sepa reconocer el mal y así pueda evitarlo. Pero la verdad es que a mí me suena un poco a excusa, ¿no? Porque está todo el rato hablando de sexo, de amor, de cómo flirtea con mujeres, de cómo contratar casamenteras, ¿no? La famosa trota conventos en que se basará luego el personaje de la Celestina, por ejemplo. Luego hablaremos de ella un poco. Sí, pero no sé, a mí no me cuela esto de os pongo todo esto para que no lo hagáis, ¿no? De hecho, la censura siglos después la prohibió, o sea, que no se tragaron todo eso de os cuento todos estos pecados con todo lujo de detalles morbosos y excitantes para que no lo hagáis, ¿no? Me parece un buen truco, pero no, Hombre, no. le funcionó unos siglos. Sí, sí, no, y sigue, pero bueno. Pero vamos a leer unos versos al respecto en la edición adaptada al español moderno de Enrique Pérez de Hoyos, donde se ve claro que no es una obra muy religiosa, que los temas van por otro lado. Si Dios, cuando creó al hombre, entendiera que mala cosa era la mujer, no la diera al hombre por compañía, ni de él la hiciera. Si para bien no fuera, tan noble no saliera. Vale, o este otro. Como dice Aristóteles, y es cosa verdadera, por dos cosas se esfuerza el hombre. La primera, por conseguir alimentos. La otra cosa era poder yogar con hembra placentera. Bueno, vemos que por mucho que de vez en cuando el autor alaba a Dios, a la Virgen y todas estas cosas que se presuponen en un arcipreste, ¿no? Lo obvio es que es un canto al disfrute de la vida, principalmente al disfrute sexual, con mucho humor y con mucha ironía. Oye, se me está ocurriendo ahora lo que ha cambiado la visión del sexo desde que entendemos la evolución de las especies, ¿no? Es- Desarrolla. a ver, aquí pone lo de tener sexo como una obsesión insana del hombre, como si fuera algo como completamente random, que nada tiene que ver con su capacidad para sobrevivir y perpetuar su especie. Ya, o sea, quieres decir que es como un instinto básico que hemos convertido de alguna forma en algo cultural, ¿no? Como la comida, ¿no? Que ahora nos vamos ahí en plan gourmet, pero la comida al final no deja de ser un instinto básico, ¿no? Pero al final lo hemos convertido, Exacto, ¿no? sí. Lo hemos refinado, el instinto básico. Pero está muy bien, ¿no? Eso es la civilización al final. Pues sí, ciertamente, es complicar las cosas de una manera bella o no. Y respecto a lo que decías antes de la ironía, eh, hay que entender que la magia de la ironía en un texto literario y en cualquier otro discurso es que puede significar una cosa y la contraria a la vez. No es que la ironía signifique lo contrario, es que la ironía compatibiliza dos interpretaciones, ¿no? Y ahí está la modernidad del libro de Buen Amor, que es la relatividad de este mensaje moral, lo que, pues, es una posición inteligente en la vida, ¿no? Pues muestra que el amor y el sexo, pues, son cosas complejas y esto lo hace arcipreste en una época acostumbrada a distinguir de manera muy tajante entre el bien y el mal sin conocer las zonas grises. Sí, la obra es una mezcla de muchas historias y ejemplos y poemas,
Podríamos decir que pertenece al género autoficción, porque el protagonista es y al mismo tiempo no es el arcipreste de Ita. O sea, parte de su vida, de sí mismo, pero se inventa cosas, ¿no? Vale, aquí me sale un pequeño sarpullido como crítico cultural cuando Alberto usa la palabra autoficción, porque es verdad que la solemos reservar en crítica literaria para obras mucho más contemporáneas. Sí, pero bueno, al final es una especie de autobiografía en la que hay partes inventadas. Yo creo que es verdad que es algo que tiene que ver con el siglo XX quizá, ¿no? Pero a mí me parece que encaja perfectamente, porque él se hace pasar por el protagonista, pero la mitad de las cosas se supone que son falsas, o casi todas se supone que son falsas, ¿no? Así que yo creo que autoficción sería una buena etiqueta, aunque obviamente él no pensaba en esos términos. En cualquier caso, sí creo que hay una identificación morbosa que el lector debe disfrutar en cuanto a que hay alguien que se está haciendo pasar como el verdadero protagonista de esas aventuras y eso siempre tiene un plus morboso para los lectores. En cualquier caso, no podemos pensar en el libro de Buen Amor como un libro actual. Los libros actuales responden a géneros con unos patrones convencionales muy cerrados, aunque muchas veces los lectores no seamos conscientes de ellos. Pero en esta época los géneros literarios no están tan definidos y el objeto libro como tal es mucho más heterodoxo, un cajón desastre donde se mezcla de todo, ¿no? En el libro de Buen Amor, concretamente, encontramos composiciones religiosas, poemas líricos profanos, oraciones de gracias a Dios, poesía amorosa, pero sobre todo conecta con una tradición muy medieval de los exempla, que son narraciones breves que se utilizan para ilustrar o confirmar alguna afirmación general, ya sea religiosa, ética o de sentido común, y cuya moraleja es expresa, no deducible. Aunque a menudo, como veremos, la moraleja que expresa Juan Ruiz parece más irónica que otra cosa, como en este refrán ampliado que pone. El amor hace sutil a quien es hombre rudo, hace hablar hermoso al que antes era mudo, al hombre que es cobarde, hácele sañudo, al perezoso obliga a ser presto y agudo. ¿Se burlaba el arcipreste en estas coplas del amor cortés, o sea, del amor que pregonaban los poetas serios, entre comillas? Pues muy seguramente. El arcipreste personaje se muestra como un galán y nos va contando sus intentos de conquistar a diferentes mujeres. Vemos damas casadas, ricas, una panadera, mujeres del campo, incluso una monja. Lo que nos muestra que no era tan extraño en esta época que tanto los curas como las monjas tuviesen una vida sexual activa a pesar de la oposición interesada de la iglesia. Y qué bien nos hubiera ido a todos que lo hubieran seguido teniendo, ¿verdad? Bueno, me da igual. En fin, en cualquier caso, sabemos muy poco de Juan Ruiz, pero sí que los arciprestes eran cargos de cierto rango eclesial con funciones pues más administrativas que otra cosa. Hay especulaciones biográficas de todo calado en torno a Juan Ruiz. Algunas apuntan a que pasó 15 años en la cárcel por orden del arzobispo de Toledo, a lo mejor, por entregarse a veleidades como las que leemos en su libro. Y esta teoría nos gusta mucho porque la literatura española le debe mucho a la cárcel. Anda que no escribían de bien nuestros clásicos entre rejas, porque claro, ahí metido en una celda, pues te centras, ¿qué vas a hacer? La verdad es que con el estrés de vida que llevamos todos, ¿no? Una temporadita en la cárcel sería de agradecer para cualquier persona. Yo creo, Alberto, que como sigas publicando esos vídeos en Instagram, poco te queda para catarlo en tus carnes. Bueno, a mí me gustaría explicar que todo esto del celibato de los religiosos que he comentado antes empieza en esta época, porque en la Biblia no pone nada de que los curas y las monjas no se puedan casar o no puedan tener sexo. Esto es un invento de la iglesia para ganar dinero. Les interesaba imponer el celibato para asegurarse de que los vástagos de los curas no reclamasen el patrimonio de sus padres, ¿no? En plan de, uy, mi padre el cura tiene una casa, yo la quiero. Uy, mi padre el cura tiene un burro, yo lo quiero. Y la iglesia pensando, vale, me a este ritmo nos quedamos sin nada, ¿no? Digamos que el celibato fue el truco de la iglesia para no perder bienes. Y si se sigue manteniendo hoy en día, yo creo que es por lo mismo, porque los pastores protestantes se casan, los imanes musulmanes se casan, los rabinos judíos he escuchado que están obligados a estar casados, si no, no pueden ser rabinos. En Anda. fin, sí, sí, que
A estos intereses de la Iglesia por quedarse el patrimonio se sumaba la misoginia medieval. Era un clima contra las mujeres fomentado también por el cristianismo. Yo creo que es importante en este capítulo hablar del contexto para evidenciar que el libro de Buen Amor de Juan Ruiz es una verdadera rareza, ¿no? En esta época nos encontramos obras súper misóginas como Corbacho, del arcipreste de Talavera. En catalán, por ejemplo, tenemos el Llibre de les dones de Francesc Eiximenis o l'Espill del médico valenciano, perdón, ya me iba al valenciano, Jaume Roig, donde el odio a las mujeres llega a cotas altísimas, ¿no? Son como las causantes de todos los males del mundo. A veces citas cosas de la cultura histórica en catalán que yo no he oído en mi vida. Yo, Claro, pero bueno, salmantino, yo sí leo en catalán. claro, pienso, y porque yo no he oído hablar de esto y Alberto se ha oído hablar de toda mi tradición literaria cultural en castellano. En fin, ahí queda la reflexión para nuestros políticos y gestores de la educación pública. Al lío. Y del lado de nuestros primos y padres árabes, que recordemos que en esta época la realidad de la península ibérica es un complejo entramado de tradiciones árabes, judías y cristianas, del lado de nuestros primos y padres árabes, la mujer pues también recibía lo suyo, era bastante denigrada. Sin ir más lejos, en un tratado llamado El Collar de la Paloma, compuesto por Ibn Hazm en el siglo XI, un tratado que circuló ampliamente hasta la época del arcipreste de Hita y un tratado que algunos consideran el precedente del libro de Buen Amor, porque El Collar de la Paloma va sobre el amor y sus usos en Al-Ándalus. Bueno, pues en este tratado el papel de la mujer no pasa de ser de mero objeto de adorno para recreo y goce del varón, mientras el varón se ocupa de los asuntos importantes. En lo único que concede igual en los dos sexos el collar de la paloma es en la falta de dominio de los apetitos sexuales, diciéndonos cosas como la siguiente. Tengo dicho, y no me vuelvo de ello, que hombres y mujeres son iguales en punto a su inclinación por entrambos pecados de maledicencia y concupiscencia. No hay hombre a quien requiera de amor una mujer hermosa e insista en hacerlo sin que haya impedimento que no caiga en las redes de Satanás y no se vea atraído por el pecado, encandilado por la lujuria y levantado por el deseo, del mismo modo que no hay mujer a quien requiebre un hombre en parecidas circunstancias que no se dé a él, bla, 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 bla. Bueno, dentro de esta misoginia estaba la obsesión contra las brujas también. Oye, a ver, lo de las brujas a mí me suena que esto es más de los países anglosajones y germanos y más posterior, como del siglo XV-XVI, ¿eh? Sí, no, está claro que en España no hubo tanta obsesión como en otros lugares, pero a mí me interesa la bruja como concepto, ¿no? El de una mujer que de alguna forma da miedo al sistema por tener conocimientos específicos ajenos a las de los hombres y ser independientes. Estaban todas estas curanderas, todo lo que entraba fuera de la catalogación, ¿no? Lo que estaba fuera de la catalogación de lo que era la mujer tradicional era una bruja. Entonces, no sé, me hace gracia porque la mujer independiente parece que siempre ha dado o sea, mucho miedo a los hombres, ¿no? Me parece una cosa muy curiosa. El caso es que en esta época se pusieron de moda imágenes como la vagina dentata. O sea, la vagina dentata, pues una vagina con dientes, ¿no? Yo una vez le comenté esto de la vagina dentata a mi pareja, ¿no? Y se le iluminó la cara con una sonrisa que yo no entendía nada. Y me dijo, joder, qué guay sería tener una vagina dentata, ¿no? Volvería a casa de fiesta a las 4 de la mañana por la noche, súper tranquila, tal. Y pensé, Wow. hostia, pues sí, la verdad es que aquí lo habían hecho para que los hombres no quisieran tener sexo con mujeres, sobre todo los curas, ¿no? Era una especie de propaganda de los católicos para que los curas no quisieran fornicar con las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo, si me lo permites, quería meter una pequeña gran turra para ir al principio de este tema de la misoginia, que a mí personalmente me interesa mucho, ¿no? Como buena aliade, porque tú y yo somos esta palabra que está ya tan denigrada de aliades, ¿no? Claro, yo te confieso una cosa. Cuando he leído el guión, he dicho, vale, voy a tener que decir públicamente que no acabo de entender el concepto, porque yo creía que era algo positivo, pero me lo encuentro como un insulto casi siempre, entonces estoy un poco perdido. Alberto, ayúdame, por favor. A ver, yo creo que
Bueno, yo creo que ha sido como muy injusto cómo se ha tratado esta palabra, ¿no? Porque al final son hombres que de alguna forma han estado comprometidos con el feminismo, enseguida se ha hecho burla de ellos, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? No sé, es como lo que pasa a veces con buenismo, ¿no? Que buenismo de pronto es algo malo. Yo creo que al Ya, final hay una cosa interesada, pues que sea buenismo algo malo, pues no sé, eso lo habrán inventado los malos, ¿no? o sea, yo lo que he oído de aliades es tíos que se hacen pasar por aliados para ligar. Claro, pero eso es lo que cree un tío que en la vida sería feminista y cree que ningún tío puede ser feminista porque no le interesa, bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Entonces dice, no, no, eso solo lo hacen para tener sexo, ¿no? Pero bueno, da igual, vamos a ir. Que quería meter una pequeña turra, ¿no? De un poco de la misoginia, de dónde viene. Y yo creo que la civilización europea tiene sus principales raíces en la filosofía griega y en la Biblia, ¿no? Es como lo básico Y que el derecho tenemos. romano. No nos olvidemos del derecho romano. Vale, sí, es verdad. Pero bueno, eso ahora lo cuentas tú. En fin, para los griegos la mujer es inferior, la mujer está llena de defectos, es una esclava natural, ¿no? Decía Aristóteles que la mujer es una esclava natural del hombre. Y para la Biblia, la mujer es una posesión del hombre y además es peligrosa por su debilidad, es el sexo débil. Frente a la razón y el intelecto masculino, pues está la sensualidad, la impulsividad y la incontinencia femenina. La mujer es fuente de pecado, como demostró Eva, y se convierte en la cabeza de turco de todos los males, ¿no? Es una fuente de degradación y perdición. Por eso debe ser vigilada por un hombre y aquellas que van por libre y no dependen de un hombre, pues son mal vistas. Pues las brujas, las prostitutas, las actrices, o incluso no quemadas, ¿no? Pero bueno, cuéntalo del derecho romano y sigo con mi turra. A ver, yo no tengo mucho que contar porque aunque mi padre me metió en derecho, yo no fui a clase. Lo único que se me quedó es que en el derecho romano queda estipulada la subordinación por ley de la mujer al pater familias, al que quedaba sometida para todos los asuntos importantes. Pues sí, vale. Pues lo del sexo débil que yo estaba diciendo, perdona que no te haya escuchado mucho, en fin, que me parece muy curioso esto del sexo débil y el sexo fuerte. Porque en la Edad Media había una idea de que toda mujer era como la Eva del Génesis, ¿no? Era lujuriosa, sensual, corrupta, voluptas carnis, decían. Ella era el sexo débil, débil ante el diablo, y representaba la tentación que hizo pecar a Adán. La idea era que llega Dios y dice, oye, que os dejo vivir aquí en el paraíso, ¿eh? Y sois libres menos para comer el fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? Que por cierto, eso de que era un manzano, eso es muy curioso porque siempre lo representamos como un manzano, pero era una mala traducción. Parece ser que mal y manzana se escribían igual en latín, malum. Y el árbol de los males se convirtió por una mala traducción en un manzano, igual que la película, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la de Rosemary's Baby, ¿no? Se tradujo como la semilla del diablo, una mala traducción que hizo un spoiler ya en el título. En fin, algunos traductores habría que encerrarlos en la cárcel esa que decías tú antes, ¿eh? O subirles el sueldo, porque me consta que muchas malas traducciones tienen que ver con la precariedad. También he leído que se tradujo virgen, pero que en la lengua original la palabra podía significar simplemente núbil, o sea, adolescente. Que a lo mejor si el traductor hubiese elegido núbil en lugar de virgen, no habría tanta represión sexual dentro del cristianismo, ni anillos de estos de la castidad, ni este tipo de cosas, ¿no? He buscado lo de la edad núbil y la edad núbil va de los 12 a los 14 años y llegar núbil al matrimonio significaría que solo podrías casarte cuando ya hubieras tenido la regla, una norma que protegería a la mujer de ser casada aún siendo niña. Es decir, que pasamos de una regla bien, por favor, casad a las niñas cuando ya hayan tenido la regla, a una norma mal de, por favor, casad a toda mujer virgen. Claro, sí, aquí, bueno, se podría hablar mucho porque seguramente lo que quería decir la persona que escribió la Biblia es que era núbil, que había tenido la regla, la Virgen María, porque luego de hecho se habla de que Jesucristo tenía hermanos, tal, pero en fin, por esta mala traducción viene todo el rollo de la castidad, de la virginidad, pero bueno, a lo que iba. Estábamos en el paraíso de la Biblia y Eva, el sexo débil, dice, pues mira, yo voy a comerme una manzana, ¿no? Con dos ovarios. Y come y dice, qué bueno, toma, toma, Adán. Y Adán, el sexo fuerte, dice, ay, no, no debo, pero si tú me lo dices, ¿no? Pero ¿qué sexo fuerte es esto? O sea, Adán es un mindundi sin personalidad que se deja manipular por cualquiera, o por lo menos por su mujer, ¿no? O sea, menuda fuerza de voluntad. ¿Quién es aquí el sexo fuerte, no? Eh, a mí, yo pensaba, por ejemplo, que pasa lo mismo con estos hombres que ponen el velo a las mujeres, ¿no? O dicen que con minifalda van provocando.
O sea, yo flipo porque si llevan minifalda, el sexo fuerte no puede contener sus impulsos, ¿no? El sexo fuerte debe tapar al sexo débil porque el sexo fuerte no puede reprimirse. O sea, pero en fin, yo creo que habría que revisar esto del sexo débil y el sexo fuerte porque los hechos y la teoría chocan absolutamente. Y déjame decirte que si leemos de forma literal el Génesis, en el texto apenas se refuerza el hecho de que fuera la mujer que le da a Adán la manzana del árbol de la ciencia. Es más bien la serpiente la primera culpable del pecado original, pues es la serpiente la que tienta a la mujer y la mujer no tienta al hombre. Eva come y las escrituras simplemente nos dicen que dio al hombre de su fruto que también comió y ya está. Y prueba de que quién tentara al hombre no es excesivamente importante en el texto original es que Dios castiga al hombre y a la mujer por igual. A una por haber escuchado a la serpiente y al otro por haber seguido a la mujer. Es decir, que Dios culpa a los dos por el mismo pecado, que es la desobediencia, sin darle relevancia a quien les indujo a desobedecer. Sí, pero bueno, luego está la interpretación, ¿no? Y en la Edad Media se tenía la idea que yo he contado, la idea de que ella es la tentadora, ¿no? Es Ajá. bueno, una idea interesada, muy misógina. Y la idea era que el mundo va fatal porque las mujeres siempre están tentando a los hombres. Y ellos, que deben gobernar y hacer pues, cosas muy serias, acaban tentados y pierden la razón por culpa de ellas, de las tentadoras. Y entonces gobiernan mal y se degrada la sociedad. En fin, por eso hay que ponerles burkas y fuera las minifaldas. Bueno, retén a ese aliade tan apasionado. Vamos a volver al libro de Buen Amor, que si no la gente se nos va por las ramas del árbol de la ciencia, se nos va. Vale. Volvemos. Tuc, tuc, tuc. Aunque es verdad que a veces se habla de las mujeres como si fuesen objetos de consumo, ¿no? Las virtudes que debe reunir una chica, cómo elegir a una mujer adecuada, y que se dan consejos en plan youtuber cutre de estos para enamorarlas. No sé si has visto, bueno, es que me voy todo el rato por la rama, pero es que me flipan estos tíos que enseñan a ligar en YouTube. Bueno, pero da igual. Alguno he visto con el reojillo. Que en cierto modo esta obra rompe con la fuerte misoginia medieval. Primero porque incluye a las mujeres como lectoras de su obra y no las menosprecia. Después porque critica a los hombres que las engañan, ¿no? Pero principalmente porque habla de ellas como seres con deseo. Una de esas cosas que se ha negado siempre, ¿no? El deseo femenino. Está, por ejemplo, el relato de Pitas Payas, que cuenta que un pintor deja 2 años sola a su mujer y antes de irse le pinta un corderito en el vientre, ¿no? Cuando el marido vuelve, la chica le pide a su amante que le pinte un cordero y este, que está totalmente confundido por las prisas, le pinta un carnero, con cuernos y todo. Cuando llega el marido y ve aquello, le grita enfadado, ¿no? Y ella le responde: es que has tardado tanto que el animal ha crecido. Si hubieras tardado menos, seguiría siendo un corderito. Claro, las mujeres descritas por Juan Ruiz tienen dignidad. Y tanto cuando las critica como cuando las alaba, habla de ellas como seres individuales, no con estereotipos que las anulan tras una idea nebulosa, ¿no? Un poco de defectos. Avaras, envidiosas, falsas, mentirosas, charlatanas. Esto puede parecer poco, ¿no? Que singularice a las mujeres, pero en realidad no lo es. Habla también de mujeres que sienten deseo, como las serranillas, que son unas pastoras fuertes y agresivas, que le obligan a tener sexo con ellas como peaje para pasar por las montañas. Yo creo que es por las montañas de por ahí, por tu zona, ¿no? De los picos de Europa y todo esto. E incluso pone este deseo como algo positivo a la hora de buscar esposa, que dice: en la cama muy loca, en la casa muy cuerda, ¿no? Es uno de los consejos que te da. Hay un poema sobre las serranas, por ejemplo, que dice así. Pasando yo una mañana, el puerto de Malangosto, asaltóme una serrana, tan pronto asomé mi rostro. Desgraciado, ¿cómo andas? ¿Qué buscas o qué demandas por aqueste puerto angosto? La chica le dice que no puede pasar a no ser que se vaya con ella a su casa y discuten. Digamos también que el hombre tiene reticencias porque esta serrana es una mujer, nos dice, sarnosa, ruin y fea. No imaginemos a una pastorcilla cañón al estilo de la poesía bucólica. Bueno, pero el caso es que ella no cede, o te vienes a cenar a casa, o no pasa hasta... Se entiende que era una mujer muy fuerte, pues si un hombre le tenía miedo. Al final el hombre cede, bueno, el arcipreste cede, y la serrana se lo lleva de la mano hasta su casa. Me hizo entrar con mucha hina en su casa con enoto. Hízome lumbre de encina, mucho conejo de soto, buenas perdices asadas, hogazas mal amasadas y buena carne de choto. Pues eso, le da vino, le da de comer, él va entrando en calor, y cuando acaban de comer... La vaqueriza traviesa dijo: luchemos un rato, levántate ya, depriesa,
Quítate de encima el hato. Por la muñeca me prisó. Tuve que hacer cuanto quiso. Creed que lo saqué barato. Bueno, yo creo que es bastante explícito todo, ¿no? Pero para entender las obras misóginas medievales, podemos pensar en los monólogos cómicos, ¿no? De hoy en día. Salvo raras excepciones, el género stand-up comedy basa su humor en la repetición de estereotipos, prejuicios y clichés. Aunque van evolucionando poco a poco, no mucho, los monólogos más comerciales y aplaudidos hablan una y otra vez de las diferencias entre los hombres y las mujeres, ¿no? Ellas, es que a poco que lo pensemos, ¿cómo son ellas? Pues son presumidas, ¿no? Y ellos son sucios. Ellas son muy tiquismiquis y ellos son muy desordenados. Ellas siempre quieren ir de compras y ellos quieren ver el fútbol. Ellas son muy criticonas, ellos son muy simples. Ellas son muy tardonas, ellos son muy salidos, ¿no? Es que al final siempre es lo mismo. O están los problemas con la suegra, ¿no? Que es muy pesada. Están las actitudes varoniles de los hombres, que para no parecer débiles siempre están fardando. No sé, a mí Aburrido. me aburren Sí. porque sí, lo veo siempre igual, pero a la gente le encanta. A la gente le encanta la repetición muchas veces, no sé por qué. Pero bueno, estos monólogos beben más de los propios tópicos que de la observación de la realidad. Y se convierten al final en una especie de deporte, de juego de ingenio, en el que puedes mostrar tu capacidad para innovar sobre los temas de siempre. Incluso, yo estaba pensando, ¿no? Que ahora cuando llegan los monólogos feministas, ¿no? Que de pronto han tenido mucho éxito, yo creo que también muchas de estas mujeres han caído en la trampa del estereotipo, porque yo cuando veo estos monólogos, las críticas que hacen a los hombres cis hetero, a mí me parece que son igual de injustas por generales y gruesas. O sea, al final yo no me siento reconocido con esos tipos de los que hablan, pero bueno. Mm. Esta reducción del otro a cuatro prejuicios, además de un recurso fácil para humoristas del montón, ¿no? Es una estrategia política que reduce la empatía, por lo que se suele fomentar interesadamente por aquellos que gobiernan. Así, la mujer durante muchos siglos fue un estereotipo literario, y los escritores atacaban su charlatanería, incluso imitando diálogos entre mujeres, que hoy en día además, curiosamente, tienen gran valor literario debido a, pues, a esa viveza, a esa oralidad. Las criticaban por su falsedad, que era un tópico habitual, ¿no? Hablar, por ejemplo, de los afeites, del maquillaje, como metáfora de que son unas mentirosas y nos engañan, ¿no? También por la envidia, por la avaricia, incluso la menstruación era un cliché. Y yo creo que esto sigue un poco ahí. En el siglo XXI todavía oyes a abuelas que te dicen que no puedes hacer ajo aceite, ¿no? Si tienes la regla, porque si no se va a cortar. No sé si todavía has oído esto alguna vez, ¿no? No, bueno, pero bueno, esta tontería del ajo aceite, de la Gioli, viene de una larga tradición según la cual la menstruación, pues decían que oxidaba metales, que hacía que los árboles perdieran su fruto, que contagiaba la rabia a los perros que lamían la sangre, ¿no? De la menstruación, o que convertían leprosos a un hombre que fornicaba con una mujer durante el periodo. De nuevo, intentar que no se fornique con las mujeres. Son poderes bastante asquerosos, pero hay que decir que increíble poder también, ¿eh? Pero bueno, los escritores mostraban pues, las habilidades retóricas, la inventiva alrededor de estos tópicos, de la charlatanería, de la menstruación. Lo que no significa que estas ideas se quedasen en el papel y la Edad Media no fuese una sociedad misógina. Pues, seguramente era muy misógina, ¿no? Aunque es verdad que a partir del siglo XI, con la devoción mariana, la corriente literaria del amor cortés, de la que hablaremos en otro episodio, pues poco a poco la visión de la mujer comienza a cambiar. Pero bueno, volviendo al punto de partida, en el libro de Buen Amor no nos encontramos estas mujeres genéricas, animalizadas, llenas de clichés, ¿no? Del stand-up comedy cutre. El libro de Juan Ruiz es una obra singular donde la alegría, el goce de los placeres, pues son compartidos por los hombres y por las mujeres. Bien, y una vez señalado lo que el libro de Buen Amor no es, hablemos un poquito de lo que sí es, y en concreto de eso que Bakhtin llamó realismo grotesco y que se caracteriza por la inversión en la ficción del orden social y cultural. Mira, me ha gustado mucho un trabajo que he encontrado de la doctora Louise Haywood de la Universidad de Cambridge en torno a la descripción de los cuerpos que hace Juan Ruiz en el libro de Buen Amor. En primer lugar, nos dice Haywood, tenemos la descriptio puellae de una dama que sigue las líneas del modelo escolástico. Para los 2 o 3 oyentes que no lo sepan, una scriptio puellae es una enumeración gradual en orden descendente de las características de una doncella, normalmente dotándola de rasgos sumamente idealizados. Vamos, un tópico de representación física de la época tan común en la literatura de entonces como hoy son los selfies poniendo morritos. En esta descriptio, Don Amor está aconsejando al arcipreste que si quiere tener sexo, debe elegir bien a la dama en la que volcar sus esfuerzos. Y entonces pasa a describir la dama en estos términos. Busca mujer donosa, hermosa y lozana, que no sea muy alta, pero tampoco enana,
Si pudieres, no quieras amar mujer villana, que de amor no sabe y es una bausana. Busca mujer de talla, de cabeza pequeña, cabellos amarillos, no teñidos con aleña, las cejas apartadas, largas, altas, en peña, ancheta de caderas, esa es talla de dueña. Ojos grandes, no hundidos, pintados, relucientes, y de largas pestañas, bien claras y rientes. Las orejas pequeñas, delgadas, para mientes si tiene el cuello alto, a tal quieren las gentes. La nariz afilada, los dientes menudillos, iguales y bien blancos, un poco apartadillos. Las encías bermejas, los dientes agudillos, los labios de su boca bermejos, angostillos. La boquita pequeña, así, de buena guisa, que su faz sea blanca, sin pelos, clara y lisa. Procura tener mujer que la veas sin camisa, que la talla del cuerpo te dirá, esto guisa. Me hace mucha gracia lo de los labios de su boca. Ese rollo así de picardía, ¿no? Sí, detalles fetichistas, como de Sí, dibujante sí. de cómic, erótico. Como vemos, tampoco en la Edad Media se libraban las mujeres de la presión de responder a cánones de belleza súper estrictos y restrictivos. O sea, no todo lo inventó el capitalismo. Con todo, en la Scriptio Puellae, pues de al arcipreste de Ita, hay desviaciones de esta norma que la doctora Louise Haywood y otros críticos han señalado. Concretamente que la dama sea ancheta de caderas y que tenga los dientes apartadillos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues según las creencias fisionómicas de la época en la que está compuesto este poema, parece ser que ambos atributos son propios de mujeres con mayor energía sexual. Bueno, respecto a lo de las caderas, ¿no? Yo siempre he leído que los hombres se sienten atraídos de forma instintiva por mujeres anchas de cadera y con mucho pecho, porque son señales de un buen parto y de un buen amamantamiento. O sea, que hay más probabilidades de que tu descendencia sobreviva, ¿no? Con esto. Pero bueno, son cosas de biología que igual están un poco ya pasadas. Pues no lo sé. Además, en la representación folclórica y carnavalesca, la boca superior puede sugerir atributos de la boca inferior de la mujer, es decir, de la vagina. Antes hablábamos de la vagina dentada y aquí una boca superior con dientes mellados o apartados significarían accesibilidad y la naturaleza abierta del orificio vaginal. Y en verdad esta iconografía yo creo que es universal, ¿no? Que vuelve en todas las épocas. Solo hay que pensar, por ejemplo, en el logo de los Rolling Stones. Sí, ¿no? O en el maquillaje, en por qué las mujeres se maquillan los labios, ¿no? De un color rojo, que al final siempre yo creo que esta analogía es casi inconsciente, ¿no? Entre los dos labios, en fin. Fíjate que justo este paisaje que has leído termina con el consejo de Don Amor de que para encontrar a esta dama, el arcipreste debe buscar una alcahueta, una trotaconventos, que es un personaje emblemático de nuestra literatura y que a mí me encanta, ¿no? Mira, dice, por ejemplo, si no tienes parienta, toma una de esas viejas que andan por las iglesias y conocen las callejas. Llevan grandes cuentas al cuello, saben consejas. Con lágrimas de Moisés encantan las orejas. Toma una de estas viejas en hierbas arteras, andan de casa en casa y llámanse parteras. Con polvos, con afeites y con alcoholeras, ahojan la moza y cieganla de veras. Pues sí, son personajes súper interesantes. Ya hablaremos de ellas más en el capítulo de la Celestina y seguramente saldrán en otros capítulos. Yo diría que son los personajes femeninos más empoderados de nuestra literatura antigua. Bueno, junto con las serranas, ¿no? A mí las serranas me parecen una fuerza sexual ahí. Sí, quizá brilla menos la inteligencia, pero también están. Pero déjame volver a lo grotesco, a la verdadera carnavalización de la Scriptio Puellae, es decir, cuando Juan Ruiz invierte el orden social, invierte cómo la literatura solía representar a la mujer como, bueno, pues un techado de virtudes deseables y eróticas, y aquí lo que hace Juan Ruiz es ofrecernos acto seguido, poco después, en el mismo texto, una descripción de otra serranilla, de otra pastora, pero de esta manera. Sus miembros y su talle no son para callar. Bien podréis creer que era yegua a caballar. Quien con ella luchase, mal se habría de hallar. Si ella no quisiese, nadie la podría derribar. Tenía la cabeza muy grande y sin guisa, cabellos chicos, negros, más que corneja lisa, ojos hondos y bermejos, ve poco y mal divisa, mayor que de osa es su pisada cuando pisa, las orejas más grandes que las de añal borrico, el su pescuezo negro, ancho, velloso, chico, las narices muy luengas, semejan de zarapico,
Beberá en poco tiempo, caudal de hombre rico. Su boca era de alano, grandes labios gordos, dientes anchos y largos, caballunos, más mordos, las sobrecejas anchas y más negras que tordos. Los que quieran casarse, no sean aquí sordos. Más ancha que mi mano tiene la su muñeca, vellosa, pelos grandes, que nunca está muy seca, voz gruesa y gangosa, que a todo hombre da jaqueca, tardía, como ronca, destemplada y hueca. Su dedo chiquillo es mayor que mi pulgar. Piensa si los mayores te podrían gustar. Si ella algún día te quisiese expultar, lo sentiría tu cabeza como viga de lagar. Tenían el justillo las sus tetas colgadas, dábanle a la cintura porque estaban dobladas, que estando sencillas, diéranle a las hijadas, al son de la cítola, bailan sin ser mostradas. Si leemos su cuerpo según el simbolismo del bestiario medieval, observamos que esta serranilla, tal y como nos la describe Juan Ruiz, es un cúmulo de pecados, ¿vale? La yegua significa lascivia, el tordo pereza, el asno locura, el perro avaricia, servilismo, la osa agresividad. Además, su propia feminidad estaría en tela de juicio por estos rasgos masculinizados: gran estatura, vello facial, fortaleza formidable, voz profunda. Incluso la serranilla exhibe peculiaridades diabólicas, como su colorido rojo y negro propio de las bestias que salen en el Apocalipsis. En resumen, esta serranilla acaba siendo un ser grotesco que no es ni humano, ni animal, ni diabólico, ni hembra, ni macho, sino una confluencia de todas estas categorías. Y antes de terminar, fíjate que me gustaría llamar la atención sobre otra de las cosas que la doctora Haywood muestra como una reinterpretación interesante del cuerpo, concretamente del cuerpo de Jesucristo, porque el libro de Buen Amor también contiene poemas líricos religiosos, que es verdad que nosotros le hemos dado menos importancia, pero también tienen una presencia bastante importante en el texto. Y en concreto hay uno de estos poemas que termina desplazando el foco de atención en la pasión de Cristo y dice así. Para salvar ha venido al linaje humanal. Fue por Judas vendido por muy poco caudal. Fue preso y herido por judíos muy mal. Este Dios en quien creemos fuéronlo a azotar. En su faz escupieron, del cielo claridad, espinas le pusieron con mucha crueldad. En la cruz lo subieron, no tuvieron piedad. De estas llagas tomemos dolor y gran pesar. Con clavos le clavaron las manos y los pies de él. La su sed abrevaron con vinagre y con hiel. Las llagas que le llagaron a los que en él tenemos esperanza sin par. En cruz fue por nos muerto, herido y llagado, y después abierto con lanza en el costado. Por estas llagas, cierto, es el mundo salvado. A quien en él creemos, él nos quiere salvar. Ciertamente yo creo que a ningún católico actual le va a sorprender esta representación de la pasión de Cristo, porque damos por sentado este tratamiento. ¿Y cuál es este tratamiento? Bien, pensemos que Juan Ruiz escribe en un momento en el que la veneración del cuerpo roto y doliente de Cristo es incipiente. Recordemos que en la Edad Media se representa a Dios como un pantocrátor, un señor feudal poderoso, y que en aquellos tiempos las torturas y muertes como las que sufrió Jesucristo eran reservadas a los reos más innobles y por tanto degradaban la idea de Dios. Es a partir del siglo XIII cuando la Iglesia empieza a enfatizar los rasgos más humanos de su fe, pues entre ellos está la veneración de las llagas de Cristo, como la tenemos en la imaginería barroca que puebla pues, las iglesias de España. Algo que, por cierto, a mí como ateo siempre me ha parecido tan grotesco como podía ser para un medieval. A ver si va a resultar que los medievales no eran tan brutos. Sí, no, la brutalidad ni se crea ni desaparece, ¿no? Simplemente se transforma. Qué gran ley. Estudiar la historia yo creo que es comprender que todas esas cosas que damos por sentadas porque siempre han estado ahí, pues también fueron novedades alguna vez. Es que todo tiene un comienzo, Alberto. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Y este capítulo yo creo que ya podemos ir terminando porque hemos metido de turras. De turras infinitas. Menos mal que la gente le puede dar a pasar para adelante o para atrás. Eso ayuda mucho. Igualmente te digo, yo creo que este libro se merece otro capítulo. No sé si más adelante, porque es que es enorme.
Claro, y a mí me hace gracia una cosa, no sé tú qué pensarás, pero creo que es el libro menos leído de la literatura española así clásica, ¿no? Yo creo que todo el mundo más o menos ha leído cositas, pero este libro yo creo que es no sé si llamarlo extraño, tan diferente, ¿no? Que no se sabe muy bien cómo abordar. Ya, yo, Y yo creo claro, que como cosas libro, de este como tipo. conjunto, quizá es difícil